Les damos la más cordial de las bienvenidas una vez más a esta transmisión en vivo que hacemos a través de la página de la Iglesia Bautista Dios con Nosotros. Sean bienvenidos donde quiera que se encuentren. Hasta allá les enviamos un cordial saludo y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Pues bien, este día, ¿verdad? Estamos contentos, estamos gozosos como cada día del Señor, ya que es un día de regocijo, un día de fiesta, porque un día como hoy, primero de la semana, el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, derrotando así a la muerte y mostrando que Él tiene poder para sustentar y para levantarnos a todos y cada uno de nosotros un día de entre los muertos. Entonces les damos la más cordial de las bienvenidas a esta reunión no presencial, pero que siempre estamos juntos en la distancia. Sean todos bienvenidos. Bien, ahora les invito a que vayamos a nuestro Dios en oración para pedirle, ¿verdad?, que todas las actividades que hagamos en este día Él las presida y sea para honra y gloria de su nombre y edificación de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, una vez más vamos a tu presencia y te damos gracias porque este día primero de la semana con poder levantaste a tu Hijo Jesucristo de entre los muertos. Y Padre, estamos contentos y por ello estamos congregados para darte la honra y la gloria que solamente tú mereces. Y te pedimos que presidas esta reunión y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu santo nombre. Te pedimos, Padre, que nuestras vidas sean edificadas con tu palabra y no dudamos, Señor, que ella hace lo necesario en cada uno de los que la escuchamos. En tus manos nos ponemos y te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a entonar, hermanos, un himno de gozo y de gratitud a Dios porque Él vive. Él se levantó de entre los muertos y así se llama precisamente este precioso himno, se llama Porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba.
solo por Él. Amén. Pues bien, hermanos, queremos recordarles, ¿verdad?, sus oraciones por cada uno de los siervos de Dios, pastores, misioneros que están enfermos, y bueno, y por las familias, ¿verdad?, de aquellos que lamentablemente, humanamente hablando, ¿verdad?, han partido a la presencia del Señor. Y bueno, sabemos que nuestra vida está en las manos de Cristo, que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Ahora bien, estar en oración, ¿verdad?, estar constantemente en oración por ello, por toda la pandemia, por todo lo que está, ¿verdad?, azotando a la humanidad, no solo en nuestro país, sino, como bien sabemos, en todo el mundo. Y bueno, hermanos, les recordamos Héroes de la Fe. A las 14 horas, 2 de la tarde, vamos a tener pues este día, ¿verdad?, la transmisión de Héroes de la Fe. Muy bien. Pues ahora, hermanos, vamos a entonar un himno que se llama Tendrás que renacer. Y como bueno, los que me acompañan aquí, no todos se lo saben, yo le dije a mi esposa, acompáñame tú para cantarlo. Y bueno, los que lo sepan, ¿verdad?, allá en sus hogares, también pueden entonarlo. Únanse, hermanos, con nosotros. Y los que no, pues escuchen la letra. Es una letra muy bonita que habla de un tema de vital importancia y trascendencia en la palabra de Dios, porque eso es así. Tendrás que renacer, así se llama el himno, y así es, en cada ser humano tendrá que nacer de nuevo. Un hombre llegóse de noche a Jesús, buscando la senda de vida y salud. Y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Si quisieres al cielo llegar y con los benditos allí descansar, si la vida eterna quisieres tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Manso mortal debe su desechar palabras que Cristo dijo de hablar, porque si no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Del cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigos, han ido con Cristo a morar, a quienes quisieras un día encontrar. Oye este mensaje, pues debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Del cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amén. Este himno no pudo haber sido más apropiado para el tema de esta tarde, porque el tema de esta tarde se llama
cómo nacer de nuevo, mensaje que está eslabonado al del domingo pasado, que se llamó ¿ya naciste de nuevo? Y una pregunta natural que surge del anterior es ¿cómo nacer de nuevo? La pregunta, que a su vez funge como título, ¿cómo nacer de nuevo?, tiene la palabra cómo. Y pudiera parecer que nosotros fuéramos a llevar a cabo el nuevo nacimiento. Y aquí, a través de este mensaje, nos darían las instrucciones de cómo hacerlo. Pero no es así. El nuevo nacimiento es una obra que solo Dios, a través del Espíritu Santo, puede hacer y la realiza en el interior de la persona que se arrepiente para con Dios y cree en el Señor Jesucristo. Es posible que algunos de nuestros oyentes no han escuchado antes un mensaje referente al nuevo nacimiento. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado, no una vez, muchas veces, pero para ellos este mensaje, claro, también para nosotros, para que sepamos explicarle a las personas cuando nos pregunten, bueno, ¿y cómo puedo nacer de nuevo? Nosotros podamos, ¿verdad?, decirle con la palabra de Dios cómo nacer de nuevo. Muy bien, entonces, pero tal vez entre nuestros oyentes habrá alguien que no ha escuchado antes un mensaje referente al nuevo nacimiento y se pregunte, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? O también la pregunta, ¿por qué es importante nacer de nuevo? Bueno, pues la Biblia te dará las respuestas en este mensaje. Padre Celestial, una vez más, Señor, vamos a tu santa presencia, pidiéndote que en este momento que abrimos tu palabra, tú abras nuestra mente y corazón. Y te rogamos que tú nos ayudes, Señor, que podamos entender con toda claridad tu palabra y como consecuencia podamos tomar las decisiones que corresponden de acuerdo a la condición de cada uno de nosotros. Padre, en tus manos nos ponemos, en el nombre de tu precioso Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Lectura bíblica, por favor, vamos a San Juan capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3, del 1 al 15, vamos a dar lectura. Y dice así la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Lo que vamos a leer aquí es un diálogo entre el Señor Jesucristo y este hombre llamado Nicodemo. Y dice que este hombre era un principal entre los judíos y él pertenecía al sector del judaísmo llamado fariseos. Estos tenían una gran influencia política, social, económica y religiosa también, porque eran muy religiosos, pero quienes, a pesar de su conocimiento del Antiguo Testamento y de la ley de Moisés, y que se debía, o ellos debían apoyar al Señor Jesucristo, no lo hacían, porque estos no habían entendido y eran enemigos de la cruz de Cristo. Fíjese usted, Saulo de Tarso, quien posteriormente se llamó Pablo, perteneció a la secta de los fariseos y él mismo se describe como fariseo de fariseos. Y en una ocasión, el Señor Jesucristo, refiriéndose a los fariseos, les dice fariseos hipócritas. Porque estos hombres ciertamente eran muy religiosos, pero necesitaban nacer de nuevo. Entonces, bueno, aquí está hablando con un hombre
pertenecía a la secta de los fariseos y era un principal entre los judíos. Versículo 2 dice: este vino a Jesús de noche, tal vez evitando ser visto junto al Señor Jesucristo o platicando con él, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hermosas palabras con las que este hombre muy preparado se refiere al Señor Jesucristo. Y tal vez él esperaba un agradecimiento de parte del Señor Jesucristo o un reconocimiento, pero el Señor Jesucristo se concreta a decirle una cosa que a este hombre religioso principal le hacía falta. Y eso que le hacía falta era el nuevo nacimiento. Versículo 3: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjese, él tomaba todo literal, todo físico, porque él, a pesar de su conocimiento, que si ese conocimiento lo hubiera entendido, él sabría a qué se estaría refiriendo el Señor Jesucristo con decirle es necesario nacer de nuevo, pero no lo sabía. Y le dice el Señor Jesucristo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, es decir, el nacimiento natural, el nacimiento físico, porque sabemos que estamos en el vientre de nuestra madre en una bolsa de agua, digo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Recuerden ustedes que el domingo pasado dije que hay dos fuentes a través de las cuales el hombre tiene una relación con Dios, y la primera es la natural, la física, lo que lo hace una criatura de Dios. Pero hay la otra, que esa es la espiritual, la que el Espíritu Santo realiza en la persona que, arrepentida y con fe en Cristo, nace de nuevo. Y dice aquí lo que es nacido, dice el que no naciere del agua, es decir, físicamente, y del Espíritu, es decir, hay un nacimiento físico, pero también se requiere un nacimiento del Espíritu, y es lo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Dice: si éste no nace del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y el Señor Jesucristo, voy a terminar de leer y luego lo explico un poquito más. Dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Fíjense las palabras que el Señor Jesucristo le dice a este hombre, un principal que tal vez esperaba halagos, pero lo que recibió fue la verdad divina, la verdad que a veces incomoda, a veces ofende, pero que es necesario decir para que la persona pueda abrir los ojos y conocer las palabras de Dios con respecto, en este caso, al tema del nuevo nacimiento. Y el Señor Jesucristo le dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta porción de la Escritura no solamente es importante, es vital. Es cuestión de vida o muerte, porque el que no naciere de nuevo no puede ir al cielo, a la presencia de Dios. Ahora bien, versículo 8, por favor, dice así: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay otras palabras que se utilizan para referirse a los que han nacido de nuevo. Se refiere también aquí, dice, o se les llama al mismo nacido del Espíritu. Se les llama también nacido de Dios o engendrados por Dios. Y se le llama renacidos por Dios o renacidos por la palabra. Pero se refiere siempre a aquellas personas que han nacido de nuevo. Y aquí dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora bien, si usted pregunta, pero ¿cómo pudiera ser? Refiriéndose a lo físico, a lo químico, a cómo se engendra una nueva vida espiritual en el ser humano, sería muy difícil y tal vez nosotros no alcanzamos a comprender en lo finito de nuestra mente, no alcanzamos a comprender cómo Dios puede engendrar una nueva vida espiritual en nosotros. Pero algo que sí podemos decir al respecto es, bueno, el Señor usa esta ilustración, dice: el viento sopla de donde quiere, dice, versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Hay una parte, el viento es invisible, una parte humanamente incomprensible. A esa se refiere, bueno, así es como el viento, no lo ves. Pero hay una parte que sí es no visible, pero que es audible y que nos dice, aunque no vemos al viento, con el susurrar, el aullar que se produce al paso del viento, nos dice que el invisible viento está pasando. Esa parte es perceptible, el sonido de que el viento invisible está pasando. Ahora bien, en la vida de un hijo de Dios, de un nacido de nuevo, hay cosas visibles. El interior, lo que sucede en el interior, cómo es que Dios hace esa obra, no lo podemos ver. Pero sí podemos ver el efecto, el resultado de ese nuevo nacimiento. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, se refiere al nuevo nacimiento, si alguno está en Cristo, dice: nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, su vida antigua quedó atrás. Dice: aquí son todas hechas nuevas. Se opera en él como resultado del nuevo nacimiento y una nueva naturaleza que adquiere al nacer de nuevo. Se opera un cambio de mente, un cambio de corazón. Y ahora esa persona que era amante del vino, amante del tabaco, amante de los vicios, de los placeres de este mundo, ahora esa persona sufre una transformación y esa es la parte visible. Ahora quiero aclararles, porque hay personas que dicen: bueno, yo no necesité de una religión para dejar mis vicios. Y eso es cierto. Una persona puede dejar de tomar, puede dejar de fumar cuando así esa persona lo decide. Dice: hasta aquí.
Y se requiere, claro está, esfuerzo, disciplina, etc. Pero eso, por eso dije, no hay que confundir, porque eso es una vida reformada. Hay personas, yo he conocido personas que ciertamente eran muy viciosas y de repente dejaron de serlo. ¿Y qué pasó? No, pues simplemente dije hasta aquí y no volví jamás a hacer lo mismo. Esa es una vida reformada. Ahora, pero lo que yo refiero al resultado de una vida regenerada es lo que el Espíritu Santo hace, y a eso es lo que yo me refiero, porque una vida reformada no es garantía de una vida regenerada. Ahora, una vida regenerada sí garantiza que habrá un cambio de vida. No será una mera reformación, sino será una regeneración. La primera pregunta, ¿qué es el nuevo nacimiento? Como dije, hay cosas que no podemos explicar, pero lo que la Biblia dice, de lo que la Biblia dice respecto al nuevo nacimiento, he aquí una definición, si así pudiéramos llamarle. Dice: el nuevo nacimiento es la impartición de vida espiritual y eterna concedida por Dios a través del Espíritu Santo. Es decir, no es una vida de religiosidad, no es una vida reformada, es la impartición en el interior de la persona de vida espiritual y eterna. Esta la concede Dios a través del Espíritu Santo. Esa nueva vida es transmitida a quienes están vivos físicamente y muertos espiritualmente. Esa nueva vida es entregada como resultado del arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. En pocas palabras, eso pudiéramos decir que es, en resumen, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una vida espiritual y eterna impartida por Dios por medio del Espíritu Santo. Veamos 2 Corintios 5:17, por favor. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios 5:17. Bueno, y el Saulo de Tarso mencionado al principio, que era parte de la secta de los fariseos, que era perseguidor de los cristianos. Él perseguía a los hijos de Dios y les daba muerte, los encarcelaba, los torturaba. Y él es el que escribió esto, porque dejó de ser Saulo y pasó a ser Pablo. Eso habla de una vida regenerada, no transformada, sino regenerada. Una nueva vida en Cristo. Y ahora él dejó de perseguir a la iglesia. Algunos le tenían miedo todavía porque se acordaban cómo ese hombre asolaba a la fe de Cristo. Y ahora este hombre era un fiel servidor de Cristo, un apóstol, era un predicador y un escritor a quien Dios usó para escribir. Y esta epístola, esta carta que envió a los Corintios, Pablo la escribió y dice así, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice: las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. San Juan 3:8. Vamos a ver, como dije el domingo pasado, también varios pasajes de la Biblia, porque es necesario, ¿verdad?, que todas nuestras afirmaciones estén sustentadas con la palabra de Dios en una correcta interpretación. 3:8 dice así: así es todo aquel que es nacido del Espíritu, porque la afirmación dice: el nuevo nacimiento es una nueva vida espiritual y eterna impartida por Dios por medio del Espíritu Santo. Y dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando vea usted Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. San Juan 3:6. Bueno, aquí mismo, ¿verdad? 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, habla del nacimiento físico,
lo que es nacido de la carne, carne es, carne será hasta que muera. Está hablando de ser una creación de Dios. Y dice, y lo que es nacido del Espíritu, se refiere al nuevo nacimiento, dice, espíritu es. Hay una grandísima diferencia y es la obra del Espíritu Santo que hace en la vida de la persona. Ahora bien, esa nueva vida es transmitida a quienes están vivos físicamente y muertos espiritualmente. Efesios 2:1, por favor. Fíjese lo hermoso que es escudriñar las Escrituras, porque vemos cómo hay una secuencia, hay armonía entre todos los libros de la Biblia. Es Efesios 2:1. Hay armonía entre todos los libros de la Biblia, y es así como la verdad divina puede ser sustentada. Entonces les dice de esta manera a los hermanos que estaban en la iglesia de Éfeso, dice, y Él os dio vida a vosotros, nuevo nacimiento, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Cómo estaban? Dice, muertos, bueno, vivos físicamente, pero espiritualmente muertos. Y esa es la condición de la humanidad, que está muerta en delitos y pecados. Si aún no ha nacido de nuevo, está muerta en delitos y pecados. Vive físicamente como Adán, después de que Dios le dijo, no comeréis del árbol de la ciencia, del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque ciertamente el día que de él comiereis, ciertamente morirás. No murió en ese momento físicamente, pero espiritualmente, en ese instante que desobedeció a Dios, murió. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, así dice en Romanos. Muy bien. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Pues veamos la respuesta también aquí en la palabra de Dios. Por cuanto Dios no quiere, Marcos 1:15, por favor. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Ahora bien, por cuanto Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos los hombres sean salvos, es decir, nazcan de nuevo, es necesario que se les predique el Evangelio. Es necesario que la persona escuche el Evangelio. Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Dice, por cuanto Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos los hombres sean salvos, es decir, que nazcan de nuevo, se les habría de predicar el Evangelio. Y en respuesta, el oyente tendría que hacer dos cosas que vemos aquí. ¿Cuáles son? Marcos 1:15 dice, arrepentidos, la primera, y la segunda, y creed en el Evangelio. Dos cosas tiene que hacer la persona: arrepentirse y creer. Hechos 20:21. Hechos capítulo 20, versículo 21. Dice de la siguiente manera: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, las mismas dos cosas que el hombre tiene que hacer. Y el apóstol Pablo, que antes asolaba a los cristianos, ahora dice, él les testificaba a judíos y a gentiles dos cosas. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Dos cosas hay que hacer. Ya lo leímos en Marcos 1:15, y aquí también dice acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo usó una ilustración. Vamos a San Juan 3, por favor, nuevamente, que es nuestra porción de la escritura clave y base. Dice así, 3, 14 y 15.
Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando dice Hijo del Hombre se refiere al Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo usa ilustración porque está hablando con Nicodemo. Recordemos que está hablando con Nicodemo y Él está diciendo, o sea, es necesario nacer de nuevo, ustedes necesitan nacer de nuevo. Y aquí les dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el pueblo, en aquella ocasión, bueno, esta porción nos remite al Antiguo Testamento, al libro de los Números. Y dice ahí que el pueblo habló contra Moisés y contra Dios, porque ellos decían, nos han traído a este desierto donde no hay agua, donde no hay pan, mejor nos hubieran dejado morir en Egipto. Y empezaron a rebelarse y ellos se quejaban también, no solamente hablaron contra Dios, sino que se quejaban del maná, que el maná era el pan del cielo y era una figura del Señor Jesucristo. Pues ellos se quejaban del maná, que cada día como un rocío caía sobre el campo y ellos lo recogían, y eso era el alimento diario del pueblo de Dios allá en el desierto. Pero se quejaban, dice, estamos fastidiados, le llamaron pan liviano, dice, estamos fastidiados de ese pan tan liviano. Se rebelaron contra Dios, hablaron contra Dios, entonces se llenó el campamento de serpientes ardientes, así lo dice en el libro de los Números, serpientes ardientes, es decir, venenosas, muy venenosas. Dice que mordían al pueblo y muchos murieron. Entonces Moisés oró a Jehová y le dijo, mira la gran mortandad que está habiendo por causa de las serpientes ardientes. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, es decir, que iba a tomar la figura de iba a ser una serpiente ardiente, nada más que esta sería de bronce. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, a esa serpiente que iba a poner en un asta en alto donde todos pudieran verla, dice, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. De esa manera le está diciendo a Nicodemo, mira, así como sucedió aquello, y tú lo sabes bien, porque tú eres un maestro de la ley, eres un intérprete de la ley, tú conoces el Antiguo Testamento y te acuerdas de ese episodio, entonces lo que tienes que hacer es creer. Claro está, en el contexto completo de la Escritura es el arrepentimiento y la fe. Cuando dice creer en la Escritura, no deja fuera nunca el arrepentimiento, se refiere exactamente a las dos cosas. Y aquí le dice, bueno, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y en el 15 dice, para que todo aquel, se refiere al Señor Jesucristo levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera Él estaba ilustrando qué es lo que tenía que hacer para nacer de nuevo. Tenía que ver a Cristo. La persona está muerta. Cuando una persona era mordida por la serpiente, estaba muerta. Solo era cuestión de minutos, de segundos, y moriría sin duda alguna. Así la humanidad se encuentra mordido por la serpiente del pecado, y todo es cuestión de tiempo, y morirá. Y no se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual que va a sufrir, a la muerte segunda que va a sufrir después de que muera físicamente. Pero le dice, pero hay una solución, no un remedio, pero hay una solución que deja totalmente sin efecto ese veneno. ¿Y cuál es? Así como ellos en el campamento, el pueblo de Dios miraba, cuando era mordido, miraba a la serpiente puesta en un asta y se neutralizaba el veneno y vivía. Así ahora el que cree en Cristo no muere eternamente, sino que vive, nace de nuevo.
Entonces, dos cosas hemos visto: arrepentimiento y fe. Rápidamente les voy a decir qué implica el arrepentimiento. El arrepentimiento, según la Escritura, implica reconocer que somos pecadores, porque dice la Escritura: no hay justo ni a uno, todos pecaron, todos hemos pecado. Entonces hay que reconocer que se es pecador. Hay que, número dos, confesar los pecados a Dios, pedirle perdón y pedirle poder, pedirle perdón por lo hecho y pedirle poder para dejar de hacerlo. Y en cuanto a la fe, fe en la Escritura significa confianza. En cuanto al creer, en cuanto a confiar, número uno, hay que confiar que Cristo murió por ti, porque ciertamente esa muerte en la cruz era la nuestra. Y dice la Escritura que en Él, el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahora bien, tienes que creer que Cristo murió por ti. Él murió en tu lugar. La muerte que a ti te correspondía, Él la murió por nosotros, o Él experimentó por nosotros. Número dos, tienes que creer que murió, pero también que resucitó, porque esa es una base también firme del cristianismo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es vuestra fe. Pero Cristo Jesús resucitó al tercer día, la tumba quedó vacía, y de esa manera le está demostrando su inmenso poder, no solamente por haber resucitado, para haber resucitado, sino para salvarnos a nosotros, de manera que Él ha demostrado tener el poder para salvarnos. Él puede salvarte y es el único que puede hacerlo también. Ahora, no solamente Él puede salvarte, sino que también Él quiere salvarte. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la tercera pregunta, que también es importante, es esta: ¿por qué es importante nacer de nuevo? La respuesta también la Biblia la da, y te voy a decir algo anticipadamente. Es importante, ¿por qué? Porque hay una eternidad que comienza cuando nos llega la muerte física. Ahí comienza la eternidad. Y dice la Escritura con respecto a los nacidos de nuevo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Es decir, todo aquel que ha nacido de nuevo, cuyo nombre es inscrito en el libro de la vida, es un ciudadano celestial. Filipenses 3:20. Así como nosotros, cuando nacemos físicamente, nuestros padres nos llevan al registro civil, ahí nos anotan en el libro de nacimientos y expiden un acta de nacimientos. Esa acta de nacimiento dice que somos ciudadanos mexicanos. Ahora bien, cuando nacimos de nuevo, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, y nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20 dice de esta manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Aquí habla los ya nacidos de nuevo. Dice que la ciudadanía de los nacidos de nuevo está en el cielo. Otra cosa importante: hay moradas para los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, en los cielos. San Juan 14, el Señor Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Un día estaremos ahí en esas moradas que el Señor ha preparado para los que hemos nacido de nuevo. Por eso es importante, si es importante, demasiado importante, nacer de nuevo, porque estas bendiciones y esto que estoy diciendo es para los nacidos de nuevo. Y hay también una herencia. Primera de Pedro 1:4,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿En dónde dice? Reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros. ¿Vosotros quiénes? Lea usted por favor conmigo el versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿cómo dice? Renacer. Nos hizo nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de lo alto, nacer de Dios. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y ahí es donde habla de esa herencia incorruptible. Ahora bien, todo esto es para los nacidos de nuevo, los que hemos renacido por la palabra de Dios. Nada de eso que he leído ahorita tendrá quien no nace de nuevo. Porque si no nace de nuevo, no puede ver ni puede entrar en el reino de los cielos. San Juan 3, versículo 3. Fíjese, el Señor Jesucristo responde: no, ¿es importante el nuevo nacimiento? Él dice: sí, muy importante, de hecho es vital, es de vida o muerte y de un destino eterno. Dice: de cierto, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, nacimiento físico, como tú ya lo tuviste, y del Espíritu, es decir, tendrás que nacer de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Es importante? Por supuesto que es importante. Tú has nacido físicamente y perteneces a una de dos familias, a la de Dios o a la del diablo. Primera de Juan 3:10, porque esa es la verdad divina y no es cosa mía. Fíjate en Primera de Juan 3:10. Cuando tú naciste físicamente del agua, como dice ahí, hay que nacer del agua, ya nacimos del agua, ahora hay que nacer del Espíritu. Cuando tú naciste, entraste a una familia, a una de dos. Primera de Juan 3:10 dice así: en esto se manifiestan, ¿quiénes dice? Los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los renacidos, nacidos del Espíritu. ¿Y los hijos de quién? Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí hay dos padres y dos familias. ¿Cuáles son? La de Dios y la del diablo. El Señor Jesucristo en una ocasión les dijo a los judíos, porque ellos decían: nosotros somos de nuestro padre Abraham, descendiente de Abraham somos. Y él les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. 8:39 por favor y 44. Bueno, aquí hay dos padres de familia, uno es Dios y el otro es el diablo. Y aquí hay dos familias, la de Dios y la del diablo. Y pregúntate a ti mismo: ¿a cuál pertenezco yo? Si no has nacido de nuevo, todavía no estás dentro de la familia de Dios.
Para estar dentro de la familia de Dios es necesario nacer de nuevo. Es lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. San Juan 8, 39 y 44. Dice así: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Eran religiosos nada más y conocían a Abraham, conocían la escritura, conocían la historia de Abraham, llamado el padre de la fe. Pero esto, como dijo el Señor Jesucristo, hay mucho pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ellos no habían nacido de nuevo y esa era la urgencia, era lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Os es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos, no puede, no entrará. Por ello es necesario nacer de nuevo. Y ellos apelaban a que eran hijos de Abraham. Dice: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y ahí les encargo que estudien la historia de Abraham. Dice el 40: pero ahora que procuráis, ¿qué dice? Dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. En lugar de decirle gracias por abrirnos los ojos, estábamos confundidos, teníamos una religión pero no habíamos nacido de nuevo. Esos, al contrario, querían matar al Señor Jesucristo. Y le dice el 40, dice: vosotros, pero en el 40 sí, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y él les dice: ¿no hizo esto Abraham? Si fuerais hijos de Abraham, lo que Abraham hizo, vosotros haríais. Pero dice el 41: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Entonces Jesús le dijo: si vuestro padre fuese Dios, no procuraríais matarme. Dice: ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Dice: porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Y dice el 44, fíjense qué terrible es esto, y mucha gente está en esta condición, es hijo del diablo, no se ha dado cuenta. Si la persona está viva físicamente y no ha nacido otra vez, no ha nacido de nuevo, tiene un padre que no es Dios. Y le dice así: vosotros sois, 44, vosotros sois, ¿de quién dice? ¿De qué padre? ¿Quién dijo estas palabras? Las dijo el Señor Jesucristo, que no miente. Y Él les estaba diciendo: miren, ustedes son muy religiosos, es cierto, y conocen de la Biblia y etcétera, pero les hace falta nacer de nuevo. Dice: no sois hijos de Dios. Y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Fíjese la ignorancia del ser humano, porque no conoce la escritura. Si tan solo se abocaran a conocer la verdad de Dios, sus ojos se iluminarían, su entendimiento también, y vería el error gravísimo en el que se encuentra. Porque haga lo que haga, diga lo que diga, practique lo que practique, si no nace de nuevo, no puede ver, no puede entrar el reino de los cielos, al reino de los cielos. ¿Fueron respondidas las preguntas que planteamos al principio? Sí, y no las respondí yo, ni nadie aquí, ni la iglesia, Dios con nosotros. Las respondió Dios a través de su palabra. Y esperamos
que haga todo lo necesario en usted, en su vida. Si usted no ha nacido de nuevo, y pregúntese eso, ¿será que yo he nacido de nuevo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Arrepintiéndote para con Dios y creyendo en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, Señor, vamos a tu presencia dándote gracias por tu palabra. Esta es clara y contundente, y creemos que es viva y eficaz, y que hace lo que nosotros no podemos: penetrar hasta lo más profundo del ser, porque discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Dice que traspasa los huesos y llega hasta los tuétanos, porque tú de esa manera perfecta conoces al ser humano. Tú sabes con exactitud quién de los que estamos escuchando tu palabra realmente ya son hijos tuyos, ya han nacido de nuevo. Pero con toda exactitud también sabes quiénes todavía no han nacido de nuevo. Pero sin duda alguna tu palabra habla claramente para que entiendan y procedan al arrepentimiento para contigo y confíen en tu Hijo Jesucristo como el único Salvador, el único que les puede salvar, dar una vida eterna, y el Espíritu Santo impartirá una vida espiritual y eterna en cada uno de ellos si proceden al arrepentimiento y a la fe. Padre, tuyo es el poder y tuya también es la gloria. Te agradecemos y pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, muchas gracias por habernos prestado su atención, por hacernos el favor de su atención. La lista, gracias a Dios, ¿verdad?, crece cada día. Y bueno, al principio, pues si son pocos, ¿verdad?, podemos nombre por nombre decir. Pero bueno, ustedes saben, ¿verdad?, todos los que están conectados y los que constantemente están conectados, y damos la bienvenida a los que se han agregado, ¿verdad?, recientemente a escuchar las transmisiones. Les agradecemos, ¿verdad?, el favor de su atención y esperamos, ¿verdad?, por eso se hace esto, para que la iglesia, Dios con nosotros, ¿verdad?, siga siendo alimentada con la palabra de Dios, y también para los que todavía no son parte de la familia de Dios, vean su condición y decidan nacer de nuevo, arrepintiéndose y creyendo. Pues bien, entonces hasta aquí nuestra transmisión, no sin antes, ¿verdad?, agradecerles una vez más y pedirles que continúen, ¿verdad?, dándonos su amable atención a las transmisiones, y nos vemos, si así Dios lo permite, el próximo domingo. Que el Señor bendiga a todos y cada uno. Dios les bendiga.